a una nueva edición de En Comisión, cerrando la primera semana del periodo ordinario de sesiones. Una semana que arrancó allá bien lejos, ya nos queda lejos, pero fue el domingo pasado con la presentación del presidente de la Nación, inaugurando justamente periodo de sesiones ordinarias con un discurso que normalmente puede llegar a representar una hoja de ruta de lo que será el trabajo de cada gobierno o cada oficialismo en el transcurso del año legislativo y que también puede marcar las formas de relacionamiento con el Congreso de la Nación. Bueno, en ese caso, en última instancia, bueno, representaría una forma bastante áspera de relacionamiento. Pero bueno, una semana que un discurso que sigue dando mucho que hablar, que seguirá dando que hablar durante el transcurso de las próximas semanas. Pero también hubo actividad en las comisiones, hubo unas comisiones, un plenario de comisiones el miércoles pasado que comenzó a tratar nada menos que lo que había quedado pendiente en el Senado, lo que había quedado pendiente de las sesiones extraordinarias, lo único que había quedado que era la media sanción faltante para la ley de glaciares. Una ley de glaciares que, bueno, imaginábamos que podía llegar a tener un tratamiento exprés en la Cámara de Diputados, pero bueno, bienvenido sea la decisión del gobierno de avenirse al pedido de la oposición de avanzar con, primero, realizar una audiencia pública. Ya tienen fecha, será en 2 jornadas, 25 y 26 de marzo. Bueno, de eso vamos a hablar en detalle de lo que representa ese tema que, bueno, en el marco de las extraordinarias había quedado un poco pasando desapercibido con temas tan potentes como el tema de la modernización laboral, la baja edad de imputabilidad, pero bueno, ahora va a tener, esperamos, un tratamiento muy intenso en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a desarrollarlo a lo largo de estas 2 horas de programa, pero primero vamos a los títulos. Ley de glaciares, se oficializó la audiencia pública con inscripción abierta hasta el 20 de marzo. Ley de modernización laboral fue reglamentada y promulgada por el gobierno bajo el número 27.802 en el boletín oficial esta madrugada. Diplomacia parlamentaria. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, recibió al embajador de Francia en Argentina. Esos son algunos de los temas que dominan esta jornada. Y ya les presento a quienes me acompañan, como todos los viernes. Verónica Benaim, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. Y estamos también con Marcos Giorgetti. Hola, José, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, una semana que ya nos queda lejos nos queda lejos del discurso. El discurso, pero bueno, sigue dando mucha tela para cortar, obviamente. Recordemos que no tenemos nada en vistas en la agenda, dado que pasó lo que comentabas en los títulos con la ley de glaciares, que va a haber audiencia pública. Era uno de los temas que podía ir al recinto este mes, pero va a quedar prácticamente para el mes de abril. Ajá. Esta media sanción, porque si hay audiencia pública el 25-26 de marzo, van a quedar muy pocos días. Y a la espera de que lleguen los paquetes de leyes que anunció el presidente, que es en medidas a discutir en el Congreso, es lo más concreto que dejó el discurso del presidente. Claro, sí. Y hablábamos fuera de cámara justamente sobre qué lejos nos queda el domingo, qué lejos nos queda el viernes pasado que habíamos estado juntos. Pero bueno, si tenemos en cuenta, por ejemplo, del viernes acá han pasado unas cuantas cosas. Hay una guerra que no había, que estalló sí, que el se fin de estaba semana. Desatando previo al discurso del 1 de marzo, 28 de febrero. Ese fin de semana fue. Claro, ¿sí? Justamente previo al discurso de Javier Milei, pero era muy reciente, no se sabía cuánto se iba a prolongar. Lo cierto es que la guerra también ya lleva una semana en Medio Oriente y también se cumple una semana de la aprobación de la reforma laboral, claro, ¿no? En el también, Senado, que inmediatamente ya se promulgó este viernes antes de que viaje el presidente Javier Milei a Estados Unidos. Bueno, hubo cambio de gabinete. Lo que demuestra la importancia que le da el gobierno a esta ley, porque en una semana reglamentó una norma de una extensión importante de artículos. A veces hay leyes que
tienen menos urgencia para los ejecutivos y tardan más tiempo o tienen alguna dificultad para adecuarla a las leyes vigentes. En este caso, en una semana ya la dejan publicada en el boletín oficial y ya está, ya rige, ya está en funcionamiento la ley. Así es, bueno, justamente, y bueno, a propósito de lo que mencionábamos de la guerra, habrá que ver cuál es el impacto que puede llegar a tener en la economía. Todos los analistas dicen que, bueno, en la medida que se prolongue, bueno, comenzará a sentirse los efectos a nivel mundial y, bueno, Argentina es tan sensible para esas cuestiones que imaginamos que puede. Por ahora todos los mercados abrieron en el día de hoy, digamos, primero que hay una alta volatilidad, pero todos los mercados, sea el asiático, Wall Street y en Europa principalmente, digamos, Europa es uno de los lugares más cercanos, más próximos a lo que está pasando en Medio Oriente, abrieron con bajas y con aumentos, sobre todo en lo que es el precio de los barriles de petróleo, claro, digamos lo más, y gas natural. Claro, por otro lado, hay algunas cuestiones que se van desarrollando, ¿no? Encuentros en diferentes lugares en giras internacionales que están haciendo algunos gobernadores. Se van a sumar a este encuentro que va a tener Javier Milei en Nueva York, donde se va a hablar de Argentina como un posible lugar para bueno, fomentar distintos proyectos energéticos, pero también se firmó un contrato muy importante en Vaca Muerta para, bueno, abastecer dentro de 8 años lo que es el gas natural, ¿no? El GNL. Claro, claro, porque muchos hablaban de lo que es la manta corta también y decían, por ejemplo, el hecho de que, bueno, la suba del petróleo puede beneficia claramente a Vaca Muerta. Bueno, uno dice, bueno, la cuestión de beneficios, ese tipo de cosas, bueno, es un poco contraproducente en cuanto a que, bueno, está habiendo muertes y todo ese tipo de cosas, pero bueno, se habla también en esos términos, pero paralelamente Argentina, este es el momento, decían, que se hacen las contrataciones del gas que vas a usar durante el invierno. Entonces, es un tema que también inexorablemente puede impactar en la inflación y los precios internos y de los combustibles también. Claro, claro, justamente. Más allá de lo que puedas exportar, también eso es referencia para los precios internos y eso también puede empujar a la inflación, que en este momento es un tema que parecía que había dejado de ser preocupación para el gobierno y volvió los últimos meses. Seguro, y está la promesa vigente del presidente de la Nación de llegar con inflación cero para el mes de agosto. O que al menos empiece en cero, ¿no? Empiece cero. Sí, no sé bueno, si 0,0, ¿no? Pero que vuelva. Así lo Lejos. dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. Dijo, ¿no? Estuvo muy activo también estos días. Claro, tuvo muchas declaraciones también Caputo en estos días, que está fomentando de alguna forma que se saquen los dólares del colchón, que se aproveche la ley también sancionada por este Congreso en diciembre, en el marco de sesiones extraordinarias de inocencia fiscal, que se aproveche esa normativa para empezar a hacer circular los dólares, porque lo que dice Caputo básicamente es que al tenerlos guardados y no hacerlos circular, también se está perdiendo. No solo la persona que los guarda, sino el propio gobierno está perdiendo dinero. Seguro, seguro. Bueno, entonces el tema, más allá del mensaje inaugural de sesiones ordinarias, que bueno, seguiremos hablando inexorablemente, seguiremos repasándolo, pero independientemente de eso, volvemos al tema que fue el tema de la semana, que es la cuestión del tratamiento de glaciares, la ley de glaciares, que muchos imaginaban que iba a tener un trámite rápido, pero bueno, ya vino el gobierno a atender los reparos de la oposición para, bueno, atender nada menos que el artículo 41 de la Constitución Nacional, y algunos invocaban también el acuerdo de Escazú, también justamente para tenerlo ahí. Vemos imágenes de lo que fue este plenario y ahí vemos a José Peluc, que es el presidente de Recursos Naturales, y Nicolás Mayoral, presidente de Asuntos Constitucionales, que mostraron disposición en esa reunión a una oposición que, encabezada justamente por Maximiliano Ferraro, había insistido en los días previos con justamente hablar de avanzar con las audiencias públicas. Pero bueno, vamos al acuerdo de Escazú, que fue nombrado justamente, y quien nos va a explicar de qué se trata cuando ustedes escuchen hablar de ese acuerdo, ese tratado ambiental, bueno,
es Vero, que nos va a desgranar con ese tema. Sí, me parecía importante traerlo sobre la mesa y poder recordar de qué se trata este acuerdo, que si bien se mencionó todos estos días, por ahí no está de más repasar de dónde viene. Escazú es una localidad de Costa Rica. Allí se firmó el acuerdo en el año 2018 y que básicamente propone un tratado, es un tratado ambiental, regional de América Latina y el Caribe. Básicamente de allí viene el nombre. En Argentina, la Cámara de Diputados lo terminó de sancionar en el año 2020. Fue el 25 de septiembre y fue Argentina el 10º país en ese momento en adherir a este acuerdo, que termina entrando en vigencia en el año 2021. Bueno, seguimos repasando. Establece disposiciones específicas sobre la protección de los defensores de los derechos humanos y asuntos ambientales, o sea, ambas cuestiones van de la mano. También establece puntos claves, ¿no? Como por ejemplo el acceso a la información ambiental, garantiza que cualquier persona pueda obtener información pública sobre el estado del ambiente de manera oportuna. También lo que establece es la participación pública. En este sentido, se asegura de que la ciudadanía se involucre, y acá es donde viene y se relaciona con la propuesta de audiencias públicas, ¿no? Se asegura que la ciudadanía participe, se involucre en la toma de decisiones sobre proyectos o políticas que impacten en su entorno. Sí. Sobre todo, bueno, en estas cuestiones de que se está debatiendo, ¿no?, sobre glaciares y las zonas periglacial, que también hay muchas comunidades que viven en la cordillera, en las distintas zonas. También, establece y promueve el acceso a la justicia con mecanismos legales para que las personas puedan acudir a tribunales u organismos competentes ante posibles daños ambientales o denegación de derechos. Y recordábamos también que contó en su momento y hoy en la actualidad tiene 24 firmas, son 19 estados partes los que ratifican hasta la fecha este acuerdo, tan importante en materia de medio ambiente. Respecto al artículo 41 de la Constitución Nacional, lo que establece es que ese artículo básicamente garantiza a la ciudadanía argentina un derecho que tiene que ver con estar en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, imponiendo el deber de preservar el ambiente justamente y garantiza la protección ambiental, la recomposición de daños y la gestión de recursos naturales, prohibiendo la entrada de residuos peligrosos. Claro. Eso es básicamente lo que dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, relacionado al Tratado de Escazú y a otras normativas de medio ambiente. Ayer nos apuntaban muy bien también que cuando se habla de lo hídrico y de la cuestión de básicamente el tema del agua potable, hay una ley que rige también en nuestro país, que es la 25.688, que es de gestión ambiental de aguas, que esa básicamente lo que hace es declarar al agua como un recurso esencial. Eso rige hoy también. Y cuando se habla un poco lo que dice el oficialismo, es que esta ley es la que está protegiendo en materia de cuencas hídricas todo lo que tiene que ver con la protección del agua, porque tenés de un lado una voz opositora que te dice van contra el agua potable. Claro. Bueno, hay una normativa vigente, creo que es del año 2002, esta ley, que justamente establece y sobre todo la necesidad de definir los límites, ¿no?, de las cuencas hídricas y la protección de los acuíferos. Parecía importante aclararlo porque ayer un poco lo estaba observando en ese punto, cómo era también el uso del agua hoy en nuestro país. Claro. El acuerdo es uno de los temas que mencionó la oposición para pedir la audiencia pública. El otro es hizo mención a un artículo del reglamento de la Cámara de Diputados que le da la facultad a las comisiones de convocar audiencias públicas cuando son solicitadas por sus miembros. El 114 bis. Claro. Esto también, junto a lo que contaba Vero, este acuerdo, que tiene rango constitucional por ser un tratado internacional, claro, fueron los dos argumentos en los que centró su pedido la oposición, sobre todo Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, que fue el primero en hacerlo públicamente y que lo trasladó a la comisión el día martes. Me acuerdo del acuerdo de Escazú, que tuvo enormes reparos de parte de legislativos, pero que
que no abiertos, sino le buscaban las 1000 vueltas para no tratarlo. Claro. Para no sí. Fue, demoró bastante. Recuerdo de sesiones que se han caído por esperando y alargando discursos para ver que no hubiera el quórum necesario y bueno, finalmente... Y bueno, todos estos sectores que veían la posibilidad de que alguna ley pudiera tener alguna cuestión también judicial o se pudiera llegar a discutir o a demorar la sanción, como lo que está pasando. En ese entonces, los sectores con intereses en algunas industrias siempre metieron presión a estas cuestiones ambientales. Esas fueron entonces las 2 comisiones que se reunieron esta semana, el miércoles pasado. Recordemos, esta semana parecía que iba a haber más actividad. El viernes pasado habíamos dicho que el martes arrancaba el debate de, bueno, lo vimos así por lo alto, después vimos y no era el debate de glaciares, pero sí era recursos naturales que había sido convocada. Entonces, es verdad, fue el ¿para qué tema plenario. iba para a ser? Incendios. Incendios en la Patagonia. Pero uno pensaba que justamente ves recursos naturales, ves el tema que quedó pendiente, obviamente iba a ser glaciares y no, bueno, después en realidad nos dimos cuenta que eran los incendios. Pero está bueno porque es verdad, no solo hubo un plenario de comisiones el día miércoles sino que había que la semana legislativa empezaba el martes con esta comisión de recursos naturales que finalmente se suspendió. Pero la citación tenía que ver con, bueno, hablar de los incendios en la Patagonia, pero sobre todo focalizando en la provincia de Chubut. Claro. Justamente decíamos, ¿quién las habrá convocado? Porque el gobierno realmente tenía intenciones de avanzar con el otro tema, que era lo que más le interesaba, que bueno, finalmente se avanzó este miércoles. Esas comisiones, a ver, hacemos un repaso, porque estaba mirando el cronograma de la semana que viene, donde no hay, en principio, por ahora creo que no hay. Está bien, me estabas asustando. Dije, ya se publicó el cronograma y me lo estoy perdiendo. Miremoslo igualmente, a ver si algo surge. Un respiro post extraordinarias. Sí, totalmente. A veces en marzo tiene estos baches cuando vienen de extraordinarias con mucho trabajo. Pero entonces, a ver, repasamos, son 9 las son semanas siempre, mayormente destinadas a la conformación de las comisiones. Claro. En los despachos, digamos. Internamente ponerse de acuerdo quién va a ocupar cada lugar y las negociaciones sobre las presidencias, que hay muchas pendientes. Sí, yo decía eso, que para mí intuitivamente venía una semana que viene con esta definición. Mucha rosca sobre ese tema, claro. Que no se va a ver, o sea, no va a haber actividad en comisiones. Después van a empezar las constitutivas. Pero claro, exactamente. Hay 9 de diputados que ya se armaron, son 46. Las 9 quedaron en manos del oficialismo y le dijeron, bueno, a nosotros nos tocan 19, así que no se quejen. Faltan 10 más entonces. Todavía hay 10 más que y dijeron desde el oficialismo que trataban estas comisiones, se quedaban ellos porque eran temas que estaban extraordinarias y necesitaban. Y hay dos muy importantes bicamerales que también restan definirse, que son la bicameral de inteligencia, que el senador que presidía terminó el mandato de los diputados, Martín Lustó, eso está vacante, y la bicameral de trámite legislativo, que es la bicameral de DNU, que suele rotar también. Claro. Al presidente. Era Sago. Oscar Sago. Le toca al Senado. Le toca al Senado este año. No sé si habrá algún tipo de convocatoria de relaciones exteriores por tema Medio Oriente. ¿No? A una semana de la guerra, tal vez haya algún tipo de debate en ese sentido también. Podría ser. Recordemos entonces, el presidente de esa comisión es Juliana Santillán. Exactamente. Entonces, y hay que, bueno, estarán el desarrollo de cómo se van conformando esas comisiones, de las importantes. A ver, ¿cuáles quedarían? Educación se tiene que volver a... Legislación general. A constituir, sobre todo para tratar la iniciativa que envió nuevamente el Ejecutivo vinculada a lo universitario. El presidente había sido hasta el año pasado Finocchiaro. ¿No? El presidente de esa comisión, un representante del PRO. Me parece que esa es una de las que tiene que avanzar por el temario, ¿no? Salud no está. Y legislación general, no sé si, no me acuerdo, creo que no. ¿Legislación general no se constituyó? No se constituyó. Porque se constituyó penal. Y esa es importante, muy importante. En legislación general es muy importante también. Sí, recordemos que, por ejemplo, legislación general fue la comisión que trataba, que era cabecera de la ley de bases, por ejemplo.
que fue justamente el presidente era Gabriel Bornoroni, claro. Y después de ver su desempeño en la primera parte del debate de ese tema, bueno, terminó siendo presidente cuando lo desplazaron a Oscar Sago, presidente del bloque oficialista. Sí, y ahí yo decía que iba a haber reuniones... Habría que conformar, hay que ver si qué sucede con juicio político, que es una de las comisiones que estuvo 2 años... Sí, marcada por la polémica. La polémica, esa que ahora, con la nueva conformación, tiene la oportunidad el oficialismo de elegir a alguien que le agrade, definitivamente, y quedársela los 2 años. La intención de los oficialismos suele ser que tener un presidente propio y que nunca se convoque a una reunión en esa comisión. Generalmente es una comisión que históricamente no se reúne. A menos que quieras hacerle un juicio a la Corte Suprema, que no creo que sea el caso de esta gestión. Claro. Yo decía que iba a haber reuniones de bloque, no lo tengo confirmado en diputados, pero sí en el Senado, que iban a avanzar con una reunión, sobre todo para ver el tema de los proyectos que iba a empezar a tratar el Senado, porque el Senado también está un poco rengo en este sentido de qué se viene, cuál va a ser la tarea legislativa del Senado. Uno de los proyectos que me dijeron que podía llegar a ingresar es garantía de la propiedad privada. Claro, que fue uno de los anuncios que hizo. Uno de los anuncios que hizo el Senado va a ser Javier Milei. Uno está viendo los movimientos en el Ejecutivo y empieza a ser muy importante el Senado, más allá de los proyectos de ley, por el tema justicia. También. Claro. Porque hay un nuevo ministro de Justicia, hay un nuevo viceministro de Justicia y están escribiendo los periodistas que cubren Casa Rosada oportunamente que todos estos movimientos vienen con la intención, y lo dijo creo el ministro en declaraciones públicas, tienen 300 vacantes por empezar a designar. Claro. Después de ceder la comisión de acuerdos a una aliada o a una senadora de un bloque aliado que no terminó siendo tan aliada como Guadalupe Estalia-Ferri, la Libertad Avanza tiene el control de la comisión por donde deben pasar los pliegos judiciales, y además es un nombre muy cercano a el ala que se menciona que está... que ha impuesto, digamos, los nombres en los cambios de la justicia. Sí, hay un pliego muy importante que entró en febrero y que me parece que tiene muchas chances de avanzar en lo inmediato, que es el de Carlos Alberto Maíquez, que es el papá del nuevo ministro de Justicia. El pliego es justamente para evaluar la continuidad de su desempeño en el cargo que hoy tiene, porque cumple 75 años. Ah, claro, y pidieron ya la y eso ya fue presentado. 5 años más de prórroga. Claro, esto está presentado en el Senado desde febrero. Así que puede ser algo que avance. Ahora vamos a un breve corte, mucha información que vamos a desarrollar y después seguimos con más en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
Seguimos en comisión y bueno, hoy decíamos que la noticia del día fue la promulgación de la ley de 27.802, que es la de modernización laboral, nada menos. Y bueno, que se promulgó justamente con el decreto 137/26, ese es el detalle. ¿Y qué implica entonces justamente ya está en marcha? Ya está en marcha. Todo se puede poner en marcha. Exactamente. Decíamos firma del presidente Javier Milei antes de irse a Estados Unidos. Su firma está acompañada por la del jefe de gabinete, Manuel Adorni, la de Sandra Petovelo. Es importante decir por qué está la ministra de Capital Humano firmando, porque la Secretaría de Trabajo depende de la órbita de Capital Humano, y justamente ya básicamente esto está vigente. Decíamos que una de las cuestiones, por ejemplo, es el traspaso de los tribunales laborales a nivel nacional a lo que es el fuero de la capital federal específicamente. Por otro lado, la creación del Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, que quedó dividido un porcentaje. Esto es para asistir a las empresas en cuestiones de despido. Quedó dividido un porcentaje de 1% para las grandes empresas, 2,5% para las pequeñas y medianas empresas. ¿Te acordás que esta división la propone el radicalismo en el Senado porque se establecía un porcentaje del 3% para todas en general? Y bueno, ahí se insistió para que quede, digamos, discriminada este dinero en ese porcentaje. Se derogan distintos estatutos. En cuanto al del periodista, va a tener un año de vigencia, un año más. En 2027 va a caer. En el medio la propuesta es que se redacte una iniciativa que pueda tener absolutamente una actualización de la forma de trabajo de los periodistas, digamos, que no quede por fuera del convenio colectivo de trabajo. Por otro lado, hay un fondo también del INCA que se prorrogó hasta el 2028. Esto queda de esa manera. Se crea el banco de horas, hay una nueva modalidad de vacaciones también fraccionadas en 7 días que se pueden tomar a partir de octubre y también de abril. Por otro lado, también hay una cuestión vinculada al aporte de los sindicatos que queda en un 2% sin caducidad. El piso hoy de algunos sindicatos es un poco más arriba, algunos tienen un 3, un 4%, pero bueno, ahora se unifica en un 2%. Las indemnizaciones por despido sin causa se van a mantener, se va a cambiar el cálculo, se va a tomar solo la mejor remuneración mensual y se va a exceptuar de ese cálculo lo que tiene que ver con premios adicionales y aguinaldo. Bueno, son 218 artículos. Pero bueno, es un repaso. Y estaba la advertencia o la amenaza de la CGT de que iba a ir a la justicia. Fueron el lunes a tribunales. Una vez, pero no estaba promulgada la ley. No estaba promulgada, tenés razón. O sea, había que esperar este momento para judicializar. Para judicializar. Exactamente. Y sobre todo, por lo que escuché al secretario general, el tema del derecho a huelga era uno de los puntos que más cuestionaban, que ahí también hubo modificaciones, que se agregaban muchos sectores a lo que se considera servicio esencial, que deben brindar un 75% de cobertura cuando quieran utilizar su derecho a huelga. Y también se agregaban muchas industrias, sectores y diversas ramas de la actividad económica a actividades trascendentales. Exacto, es un 75 para las esenciales, un 50 para las actividades importantes de guardias mínimas, digamos. Exactamente. Y las que se agregan son telecomunicaciones, aerocomercial, también se agrega recolección de residuos, seguridad privada, carga, exactamente. Docentes. Los docentes entran en esenciales. El esencial, sí. Deben garantizar el 75% de la actividad los días de huelga. Una ley que fue aprobada, justamente como decíamos, hace exactamente una semana. Una semana por, digamos,
lo estábamos repasando hoy, 42 votos positivos, 28 antes de la madrugada, en contra. ¿no? Fue viernes a la noche. Sí, viernes a la noche. 28 en contra y 2 abstenciones. ¿Te acordás que recién hacíamos un repaso del recorrido parlamentario? El 12 de febrero se aprueba por primera vez en la Cámara de Origen, que es el Senado. Ahí tuvo la misma cantidad de votos positivos, 42, pero fueron 30 en contra. Claro. En esta instancia de que la Cámara de Diputados devuelve la iniciativa al Senado porque hacen esta modificación de quitar el artículo 44 referido a las licencias por enfermedad, termina obteniendo 28 votos en contra y estas 2 abstenciones de los santacruceños. Otro tema que me olvidé de decir anteriormente y que me parece muy importante es el pago del salario, la forma en que se paga el salario quedó establecida bajo entidades bancarias. ¿Se acuerdan que había una propuesta de que estén incorporado la posibilidad de que tu empleador te pague por billeteras virtuales? Esto... Sí. Una iniciativa que insistió hasta el final, desde el PRO insistieron y no tuvo quórum esa posibilidad. Recordemos entonces esos 2 votos que cambiaron, ya que estamos, recordamos así la polémica que se abrió al final de la votación, al final de esa extensa jornada del viernes, mucho más extensa de lo que se preveía, porque bueno, no se pensaba que iba a haber debates, pero bueno, puede haberlo, y bueno, finalmente lo hubo. Fue extenso, pero no fue tan maratónico como había sido el primero. Y finalmente, a la hora de votar, la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, dijo, bueno, vamos a votar, pero quiso ser claros para que no hubiera dudas, el que se va a votar afirmativamente por la aprobación de lo que vino de diputados, con las modificaciones. Quiso ser claro, para mí fue muy confuso toda esa situación, pero... La aclaró, no aclares que oscurece. Fue rara esa situación, pero bueno. Si no hubiera, igualmente, imagino que por ahí tal vez los senadores peronistas iban a reaccionar igual, porque en el momento cuando dijo, el que vote en contra lo hace a favor de la primera versión. O sea, a favor de que tengas menos... que había aprobado el Senado y que había rechazado vivamente... Que tengas menos salario si te lastimabas, si tenías una enfermedad. Claro, o sea, era peor. Entonces el bloque de Mayans levantó la voz, dijo, no, bueno, y nosotros queremos votar en contra, porque estamos en contra de todo. Dijeron, bueno, no hay manera, le decía Victoria Villarruel, que todos tenían razón en esa noche. Y la verdad es que dijo, el tema de la Constitución me da ese corset. Y tenía razón la presidenta del Senado. Y bueno, finalmente después de la oposición muchas se podría haber levantado, digamos. No haber convalidado ninguna de las 2 votaciones. Pero también le hubiera dejado que si se levantaba iba a ser por unanimidad prácticamente. Porque tuvieron 42 votos. Claro, entonces la verdad es que... o sea, tenían en quórum, tenían 37. No tenés opción, digamos. No. Incluso si el oficialismo se daba cuenta que el peronismo iba a votar en contra y votaba todo en contra, podía hasta haber ratificado la versión original del proyecto. También, sí. Porque claramente el viernes, eso lo dijimos el viernes, me acuerdo. Acá, pero no se insistió mucho. Iba a haber ley ese viernes, o sea, la ley de ya una u otra manera salió aprobada de diputados con modificaciones, iba a ser ley. Tal cual. No había manera de que se perdiera en el camino, porque bueno, en todo caso había que ver si era la ley con las licencias. Con el artículo 44 o no. Y recordemos que ese mismo viernes no solo se sancionó la reforma laboral, sino que también fue ley la modificación al régimen penal juvenil que establece, o entre otras cuestiones, además de modificar penas, lo que hace es bajar la imputabilidad del delito a menores de, hoy estaban 16, baja a 14 años. Claro. Eso también fue ley el día viernes, que tuvo un debate también muy, muy extenso. Claro, sí, Hubo como corresponde. Claro, sí. Lo que pasa que además ese tenía un debate mayor todavía porque esa iniciativa, la Cámara de Origen fue diputados. Claro. En el caso de reforma laboral, más allá de que había posturas muy en contra y querían seguir siendo muy expresadas en el recinto, ya había tenido un debate en el Senado. Totalmente. 12 de febrero. Así que, esas 2 abstenciones que hubo fueron las de los santacruceños, que justamente dijeron, bueno, nosotros ya votamos en contra en el Senado, pero ahora lo que viene de diputados es mejor porque no tiene el artículo 44, insistimos con nuestro
con nuestro rechazo a la ley, pero nos vamos a abstener para Exacto. convalidar justamente lo que venía a decir. Que vos, Margui, no sé si te acordás, pero la primera vez que se trató la reforma laboral en Senado, los santacruceños tenían una postura de incógnita, era un misterio, porque uno estaba a favor, son dos, ¿no? Sí. Trabajan en pares. Uno estaba a favor y otro estaba en contra. No, Claro. no diremos cuál. No diremos quién, pero ya lo dijimos. O al revés, pero bueno, viceversa. Pero tenían una postura de uno sí, uno no. Claro. Y finalmente terminaron votando en contra esa Claro. noche. Pero era una de las incógnitas que se barajaban ese día mientras estábamos en los pasillos siguiendo la sesión. Así es, y bueno, mientras todo esto sucede, como siempre decimos, también hay mucha actividad que tiene que ver con la diplomacia, la cuestión de las visitas que se dan en la Cámara de Diputados o el Senado. Y bueno, en este caso tuvimos en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara recibió nada menos que al embajador de la República Francesa, Romain Nadal. Ahí vemos las imágenes del encuentro realizado en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados. Y se destacó en esa reunión el vínculo bilateral que hay entre Argentina y Francia. Recordemos, son relaciones de comercio, inversiones y lazos de cooperación cultural, educativa, científica, técnica. Resaltaron la importancia de la diplomacia parlamentaria y adelantaron que una delegación del país europeo va a visitar la Cámara de Diputados el mes que viene. Entonces ahí vemos esas imágenes. Y llegó en un momento muy particular, justamente, del mundo. Seguramente han hablado también de lo que vive el mundo, donde, bueno, recordemos, Francia es un país central en la cuestión, en esta particular momento que vive el mundo. Como decíamos al principio, hace una semana tenemos una guerra nueva que hay en Medio Oriente que nos sacude, pero bueno, acá se reflotaron las buenas relaciones entre nuestro país y la República Francesa. Ahí fue sin otros legisladores. Sí. Hay algunos datos en cuanto al vínculo comercial que tienen ambos países. En 2024, por ejemplo, Argentina exportó residuos de alimentos para forraje a Francia, también semillas oleaginosas y productos marinos, y también hay varios trabajos que se están haciendo en materia tecnológica con startups, ¿no? Con las empresas estas que trabajan en el tema de los avances tecnológicos, y también, bueno, hay algunos otros vínculos que tiene Francia con Argentina, vinculados también a pronunciamientos sobre la soberanía de Malvinas, en ese sentido entre la diplomacia que mantienen ambos países. Y el gobierno francés en alguna oportunidad manifestó también su compromiso de apoyar a Argentina en distintos organismos como el Fondo Monetario Internacional, en su acercamiento con la OTAN, y entre otras cuestiones que están, bueno, justamente vinculadas entre ambos países. Hoy Francia también es muy importante, lo decíamos anteriormente, en la guerra de Medio Oriente y en cómo está funcionando la Unión Europea. Y hay que ver también si han barajado la posibilidad de empezar a ver estos acuerdos de intercambio comercial con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así es, la diplomacia parlamentaria, así se llama este tipo de relaciones. Y bueno, ya que estamos con tiempo, les cuento, les hago un adelanto. Tipo Majul, que viene que ayer spoileó su reportaje al presidente, después vamos a hablar del reportaje del presidente. Yo voy a spoilear una información. ¿Adelantó lo que iba a decir en el reportaje? Adelantó los títulos, después vamos a hacer hincapié en el tema, pero yo voy a adelantar algunas cosas. Nosotros en parlamentario damos siempre cuáles son los diputados y senadores que más hablaron a lo largo del año. Me matan esas. Y hoy se me ocurrió, digo, bueno, tengo los números, no está presentada la nota todavía, no está el trabajo fino, pero tengo los números. No está digitalizado. Esto así que vamos a revelarlo de manera exclusiva. ¿De cuándo empiezan a hacer? Es todo el año. 1 de enero, 31 de diciembre. Eso, exactamente. O sea, se contemplaron las sesiones extraordinarias de febrero. Hubo en febrero, y las de diciembre también. Es todo el año legislativo. Se hace en función de las versiones taquigráficas
que ahí sacamos todo. Lo único que no contamos... Ah, qué bueno. Yo pensé que te ponías vos, Di Mauro, a ver todas las sesiones y hacemos la grabación. Claro, no, y estás con el cronómetro. Claro, por los yo tiempos, no podía ser. No, tenés que empezar. No, pero no le medimos. Teníamos caracteres, pero ahora medimos palabras. Y las palabras, obviamente el que más palabras dice es el que dirige los debates, que Martín Menem siempre, en general, es 84.977 palabras, dijo. Ahí tenés incluido el discurso que dio durante el año, que fue cuando salió el reelecto presidente de la Cámara, entonces ahí hay una parte de ese detalle. Y siempre decimos, ya cuando ya arranca, cada vez que le da la palabra a alguien, ya creo que tiene 9 palabras cuando le da la palabra al diputado de tal. Tiene la palabra... Claro, tiene la palabra el diputado tal de tal lado. Entonces, y si es La Rioja, tiene 2, claro, por ejemplo. Ya tiene compuesta. Así, muy bien. Así que nosotros eso lo contamos. Segundo, ¿quién puede haber sido? ¿Y alguien que lo reemplaza a Martín Menem en la presidencia? No, ahí no. ¿De algún presidente de bloque? Presidente de bloque, Germán Martínez. Germán Martínez, claramente, porque tiene 33.991, menos de la mitad de las que dijo Menem por ese tema. Pero tuvo que hacer un gran esfuerzo Martínez, ¿para qué? Para superar a los de la izquierda. Es terrible. Olvidate. Que además, al estar subdivididos en bloques, exprimen cada segundo. Exactamente. Que corresponden en la sesión. Sí. Y acá el entrañable Cristian Castillo fue el que completó el podio con 33.932. O sea, 60 por 60 palabras le ganó Germán Martínez. Con un bloque de 5 diputados. Claro, sí, pero hablan todos. Si vamos a los 10 primeros, va a haber varios también que va del mismo bloque. La izquierda. Sí, y este año vamos a hacer el promedio por bloque también, que nunca lo hacemos, pero y ahí va a salir, la izquierda va a ganar ampliamente. Mazot es el cuarto, 26.816, y después la primera oficialista en ubicarse después de Martín Menem está en el quinto lugar. ¿Quién puede ser? Silvana Giudice. Silvana Giudice, 25.890. Y en ese momento, y acá no, era diputada del PRO en ese momento. Claro, no va a figurar como oficialista. Me equivoqué. Era casi oficialista, igual, una buena vocera también. Hacía las veces de... Porque defendía, obviamente. Si vamos a ir bajando a otro oficialista, después el primero que aparece de La Libertad Avanza, entonces, después de los mencionados, de Menem, es Nicolás Mayoraz, que aparece ya más abajo, pero 15.573 palabras. Y bueno, fue un año con muchas leyes que tenían que ver con asuntos constitucionales. Claro, eso te iba a decir, que como miembro informante de asuntos constitucionales tuvo mucho protagonismo en ese punto de tener que defender las iniciativas. Sí, exactamente. Y en realidad fue un año que tuvo que estar más a la defensiva que en tener miembros informantes el oficialismo. Totalmente, claro. Depende de la mitad, depende del año que miremos. Eso va a cambiar. Por eso el año pasado fue el año de todas las leyes insistidas. Y porque aparte tengamos en cuenta que todos los miembros informantes eran de la oposición. De la oposición, porque los proyectos eran... había dictámenes del oficialismo, siempre en contra, pero bueno, era... Sí, más intenso de julio a octubre. Claro. Sí. Ahí tuvieron todas las leyes insistidas, más o menos. Totalmente. Después viene Juan Manuel López, que tiene 20.600 palabras. Te iba a decir Maximiliano Ferraro, pero... Ferraro sí habla mucho. También, pero sí. ¿Y Paulón también? Paulón, sí, pero no me figuran entre los primeros. Claro. Juliano habló mucho, 20.508. Y después viene Del Caño. Del Caño. Del Caño aparece con 18.250. Pero hay tantos porque encima hacen la rotación. Entonces aparecen nuevos. Y de los nuevos, de Loredo aparece mitad de tabla. Un año que tuvo poca participación de Loredo el año pasado. Sí, es verdad. De Loredo dijo 10.788 palabras, apenas un poco por arriba de Stolbizer. De los nuevos diputados, ¿quién es el que más habló? De los nuevos, ya a partir del recambio en diciembre. Hubo 2 sesiones, ¿no? Claro. Hubo la sesión preparatoria y después una presupuesto.
Claro, la de presupuesto. Y el que más habló, porque ya viene del Senado, alguien que habla mucho, es Martín Lustó. Ah, Lustó. 3.155. Que acá estaban también los que renovaron también. Y la segunda es Miriam Bregman. Ah, sí, que claro. 2.726 en ese trámite. Contando solamente haciendo el ítem de esa parte. Y la tercera, Romina del Pla. Ahí está, ahí pelean entre ellos. Hay un patrón, Disputan entre ellos. Totalmente, sí. Así que nos imaginamos lo que muy va a interesante, ser. está bueno. Pero bueno, vamos a hacer. Después el fin de semana lo van a conocer en detalle. Espectacular. Me mataste la ilusión. Yo te tenía vos viendo la sesión y con el cronómetro así. Tiene que tener una vida además de ver sesiones. Acabo de enterarme de que Divauro no hace eso y que Papá Noel no existe. Es como la misma situación. 1.149.895 palabras a lo largo del año, que las contamos todas. Y, espectacular. Desde acá le mandamos inteligencia artificial. La IA no te lo hace. Sí, no, pero ahí no le te lo hace, la vuelta. No creo que todavía no le encontramos la vuelta. Y aparte no le confiaría porque, claro, a veces... Claro, tenés que chequear. Y más de una vez te aparece señora, señor. Y muchas veces eso sí, es un trabajo que nosotros... No, pero una cosa que a veces los taquígrafos son espectaculares, la verdad que es un trabajo súper encomiable. Pero a veces nosotros agarramos la versión original, la primera, después se corrige y entonces te parece el nombre malo o tal nombre y vos te das cuenta que no corresponde, era otro, cuando son homónimos, por ahí le pusieron señora y señor y eso puede pasar. Pero bueno, es una tarea intensa que hacemos. Anticipo de la nota de así que ahí, antes de irnos a la pausa, te despedimos, Vero. Gracias. Ahí ya está Silvia. Sí, está maneja un color, te digo. Que viene, nos va a contar todo. La próxima hora la vamos a dedicar a que nos cuente todas sus vacaciones. Lo que ella disfrutó y nosotros acá. Aquí estuvimos haciéndole el aguante. Gracias, Vero. Chicos. Buen fin de. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Seguimos con En Comisión y le damos la bienvenida a
nuestra compañera Silvia Rager. ¿Cómo está Silvia? Muy bien. Viene con todo el color de Brasil. Sí, estoy contenta. Me fui a un viaje, volví hoy esta mañana. Así que... Y la verdad que es muy lindo. Un consejo, recomiendo estar 2 o 3 días sin celular. Es maravilloso. No tenía señal. Totalmente. Estaba en un barco y no tenía señal. Así que me perdí todo. Cuando volví a la vida vi todo lo que había pasado el 1 de marzo. Sí, pero te pones al día rápidamente y bueno, y las actividades... ¿Escuchaste todo el discurso? No. No, algunos fragmentos. Fragmentos, vi las partes más polémicas. Después es lo que tienen ahora los tiempos de las El viernes redes, ¿no? pasado habíamos repasado que había sido muy puntual los 2 discursos de Milei en la apertura de sesiones habían sido casi idénticos en 70 duración. y 71 minutos, sí. Y esta fue 1 minuto, claramente 1 hora, mucho más 42, claro. Pero si le sumamos, si le contemplamos el tiempo que pasaba en las interrupciones, peleando, claro, duraba eso. Y no sé, pero tendríamos que hacerla cronometrarle a ver. Hacer el tipo como reloj de básquet. Totalmente. Digo, no es el primer presidente que interrumpen. Yo me acuerdo que para Macri era muy difícil dar su discurso, lo interrumpían cada segundo, también tenía muchas polémicas. Pasa que la diferencia es que Milei tiene otra personalidad y no se las deja pasar. Y Macri a veces se las dejaba pasar y seguía hablando. Pero también yo me acuerdo que hubo un discurso que, no sé si fue el de 2018, que fue imposible de descifrarlo porque era permanente. Justamente hacíamos en el bloque anterior, mencionábamos el tema del reportaje que le hizo Luis Majul al presidente de la Nación, que va a salir el domingo que viene en el programa de él, en La Nación Más. Y justamente ayer habían adelantado, así como nosotros adelantamos, spoileamos un poco de información sobre lo que va a salir, este ranking de palabras en la Cámara de Diputados. En el caso de este reportaje, adelantó algunos de los títulos y el más impactante de las frases del presidente era: no me van a llevar puesto como a Macri. Y claramente la referencia hacía referencia a lo que dice Silvia, justamente porque es ese discurso, particularmente ese discurso del 1 de marzo de 2019 fue justamente cuando le gritaban encima a Macri, y Macri le dijo: señores, los gritos y los insultos no hablan de mí, sino de ustedes. Sí, me acuerdo. Fue en 2019, sí. Claro, pero en el 2018 también fue complicado. Yo estoy acá por el voto de la gente. Hubo veces en las que se metían, me acuerdo cuando con las presentaciones de Marcos Peña, ¿te acordás? Que había mucho... Eran en un clima... También que bastante hostil. Sí. Y que también era el negocio también para Marcos Peña, el clima ese. Totalmente, claro. Sí, es diferente que él, yo que soy una persona que formada con una base extremadamente estricta y estructurada con respecto al rol que tiene cada uno, el rol que tiene el presidente, el rol que tienen los diputados. Yo lo que creo que el presidente en sus discursos del 1 de marzo no se los debe interrumpir. Los diputados después tienen todo el año para decir y tienen los pasillos para hablar después. Claro. Pero esa es la única vez que viene el año a dar su mensaje. Yo bien no sé cómo pasó, si directamente le empezaron a interrumpir. Lo primero no fue una interrupción ni fue una agresión de Milei, lo empezaron a aplaudir los propios y Milei les dice: ustedes también pueden aplaudir, que yo soy el presidente de todos. Ese fue el primer cruce medio... El presidente también... A los presidentes se los recibía a todos con aplausos. En este caso el presidente también era un poco el juego de él, porque él fue a embestir directamente contra y aparte no era algo generalizado, a le gritaban y él estaba atento y devolvía todas. Devolvió todas con mucha rapidez. No dejó pasar una. Claro. No, y aparte creo que le salieron, el 90% de las que devolvió le salieron. Claro, y aparte por el hecho de que, la televisión oficial no transmitía no se los visibilizaba a la oposición y tampoco se los escuchaba, en realidad. Ahora, igualmente... Hay que decir que no vino toda la oposición, por ejemplo, los senadores no vinieron del peronismo, vinieron solo diputados, había bastantes bancas vacías al lado de la oposición. Y había algunos, mucha ausencia de la cámpora, que son los más duros. Había algunos que sí, Lorena Pocoy, que suele ser de las que más grita, estaba cerca del presidente.
había algunos que se veía claramente que le gritaban de vez en cuando algo. Claro, claramente. Y de hecho hubo un video que circuló en redes elaborado por Santiago Oría, justamente, y con un corte con todo el comportamiento de la oposición más dura, justamente, y se los veía que, bueno, habían estado bastante, o sea, había sido intenso desde las dos partes. Bueno, llama la atención porque en general uno no espera que el presidente sea el que vaya al frente con esas cosas, pero lo hizo claramente. Era un Milei auténtico. Yo lo titulé como Digamos, el auténtico. corte que alguien que no vio el discurso lo dice, el corte que más se vio fue el corte cuando le contesta por el tema del tema de los atentados de Irán, el tema de AMIA, el tema de... y lo que dice Cristina, Claro. que fue en ese momento. Sí, sí. Que dijo que va a ir presa también por Claro. la causa Irán. Pacto de Irán. Y generalmente, o sea, eran cosas que tiraba claramente sabiendo que se le iban a devolver, pero... También mucha sintonía con la gente que estaba... Sí, totalmente. Tenía con qué, tenía todo un... Tenía muchos más diputados, muchos más senadores y una gente, también un público que acompañó cada una de sus jugadas. Hubo bastante público. El de siempre, pero que estuvo a tono con el discurso del presidente, digamos. Veremos a ver qué pasa el año que viene, pero bueno, fue el detalle. Y el año que viene es un año electoral, va a ser... año electoral. Donde él va a intentar, supuestamente, porque uno no lo sabe hasta último minuto, su reelección. Entonces siempre habla de un segundo mandato él. Claro, obviamente. Obviamente que, bueno, aspira, y entre los títulos que dejó en ese reportaje que se verá el domingo, realmente dijo que en 2031, después de 2031 no me ven más. Sí, dijo que después del segundo mandato, que si hay segundo mandato, si no es el 2027. Sí, y después no lo ven más, o sea, habla de que no va a seguir haciendo política. Ya lo había dicho, ¿no? Que él... pero fue muy concreto. Incluso piensa en irse a vivir Había dicho en algún otro reportaje que empieza a irse a vivir afuera de la ciudad. Sí. Bueno, veremos a ver qué falta tanto. Es imposible. No sabemos qué va a pasar en 2 meses. Lo que va a pasar el 1 de marzo del año que viene, menos. Pero bueno, vamos a ver. Sabemos lo que va a pasar en los próximos días con la audiencia pública que fue pedida justamente por la oposición y concedida para tratar el tema de la ley de glaciares. Y veamos qué decía el diputado sobre el tema, el diputado Juan Brugge. La Constitución Nacional, el artículo 41, habla específicamente de toda la temática ambiental, de la Ley General de Ambiente y establece mecanismos de participación. En consecuencia de ello se dictó una ley, que es la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que aplica para el tema de los glaciares y para el ecosistema, porque el glaciar no es solamente un pedazo de hielo, como se dice por ahí, sino que es un ecosistema que está integrado con un montón de otros aspectos que no solamente se vincula a la estrictamente provisión de agua, ¿no? Entonces, aplica el artículo 41, aplica la Ley General de Presupuestos Mínimos de Ambiente, que es una ley constitucional porque está reglamentando, y nosotros hemos aprobado hace poquito el famoso Tratado de Escazú, que es, digamos, también un compromiso para que todas las decisiones que se tomen, incluidas las legislativas, tengan un nivel de participación la ciudadanía en opinar sobre lo que se quiere tratar cuando son cuestiones ambientales. Y en este tema, que tiene muchos componentes técnicos y muchos componentes medioambientales, en donde es multidisciplinario, ¿no? Esto no es una cuestión de abogados solo o de geólogos solo, ¿no? O de mineros solos o ingenieros de minas solo, sino que también acá hay otras disciplinas que están de por medio. Es la oportunidad para que vengan los expertos, vengan las comunidades también, vengan aquellos que digan, bueno, nosotros vivimos cerca de un glaciar y gracias a ese glaciar tenemos estas posibilidades productivas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay todo un combo de actividades y de disciplinas que en esta audiencia pública se pueden poner sobre la mesa y que a nosotros nos sirve para poder ilustrarnos y allí tomar la mejor decisión o mejorar el texto de la ley, ¿no? Era el diputado Juan Brugge, que estuvo en el programa La Bancada, hablando de lo que van a ser las audiencias públicas, y de eso nos va a contar Marcos. Bueno, como decía el diputado, el día miércoles hubo plenario de comisiones ante un pedido de la oposición, que lo había hecho público incluso antes de que se realizara el plenario, el diputado Maximiliano Ferraro. Finalmente
se acordó realizar una audiencia pública para avanzar en el debate de la modificación a la ley de glaciares, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Diputados convocó formalmente a esa audiencia pública por el proyecto de reforma de la ley de glaciares y ya tiene fecha confirmada, será el 25 de marzo y el 26 de marzo en el anexo C de la Cámara de Diputados. Un sector de la oposición, el peronismo, Unión por la Patria, propuso en ese plenario, mientras se discutía el formato de la audiencia pública, que se realicen en distintos puntos del país, o que se pueda trasladar la audiencia pública con los diputados y recibir los testimonios y las exposiciones de interesados de la ciudadanía de las provincias principalmente que están involucradas o que tienen glaciares y que tienen intereses en la modificación de esta ley. Eso finalmente no fue aceptado y el formato fue el que propuso el oficialismo, que ahora lo compartimos. El plazo de inscripción para poder ser expositor en esta audiencia pública es hasta el 20 de marzo, se hace a través de la página web de la Cámara de Diputados. La audiencia del 25 de marzo será destinada a expositores presenciales, es decir, van a estar en el anexo C de la Cámara de Diputados, en la sala más grande que tiene para las reuniones de comisión la Cámara de Diputados, en el edificio que está sobre la calle Rivadavia. Y la audiencia del 26 de marzo, la última de las audiencias, será destinada a aquellos que se inscriban para estar de manera remota. Se va a utilizar el formato virtual, tal cual se suele hacer en las comisiones y como ha quedado instaurado desde la pandemia como posibilidad para las reuniones de comisión y los debates de comisión y para recibir exposiciones especialistas. Esto va a tener una duración, cada una de las reuniones, la de 25 y la de 26, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. De 10 a 19 horas, son 2 días enteros prácticamente destinados, seguramente se va a extender, porque suele pasar que se terminan extendiendo por que los discursos se van alargando. Se destinan 2 días enteros prácticamente a cada una de las audiencias públicas para agotar los expositores que se anoten en este tema. Y como también decía el diputado, y lo habíamos compartido también con Verónica en el primer bloque, uno de los puntos en los que se centra este pedido de realizar audiencia pública es el acuerdo de Escazú, que fue adoptado en Escazú, que es una ciudad de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y fue ratificado por el Congreso en 2020 mediante la ley 27.566. Entre los objetivos de este acuerdo, que están vigente por ley, es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos a acceso a la información ambiental, y el punto del que se toma para realizar esta audiencia pública, que es el artículo 7, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, que obliga a implementar una participación de la ciudadanía abierta e inclusiva. Maximiliano Ferraro decía que si no se hacían este tipo de audiencia pública, si no se abría la participación de expositores y a toda la ciudadanía, corre el riesgo la aprobación de la ley de glaciares de recibir objeciones en la justicia después por no haber tomado en cuenta este acuerdo que está ratificado por ley desde 2020. Entonces se termina adoptando, el oficialismo termina aceptando la sugerencia de la oposición y en consenso mayoritario en la comisión se termina adoptando este formato de una audiencia pública dividida en 2 días y garantizando la participación de todas las provincias y de todos aquellos que quieran participar de cualquier punto del país mediante el formato digital. Claro. De esta manera, después de las audiencias públicas se va a tomar una decisión de cuándo se va a reunir de nuevo el plenario para realizar el debate entre diputados y ahí sí ya avanzar o no con la firma del dictamen y reunir, en todo caso el oficialismo se tendrá que dedicar a reunir la mayoría que le garantice la sanción de la ley en la Cámara Baja y tener el único proyecto que quedó pendiente de las sesiones extraordinarias.
Así es, sí, recordemos lo que fue en la audiencia, en el plenario que se reunió esta semana, las comisiones de recursos naturales y de asuntos constitucionales. Durante el debate, bueno, justamente la oposición que había ido con cuchillo y tenedor para discutirla, pelearla el tema, porque pensaban que se iban a encontrar con un rechazo cerrado a la cuestión de la audiencia pública, y finalmente el oficialismo, bien que hizo, dijo no, lo hacemos. Se habló primero de una audiencia solamente y se había hecho el cálculo. Me parece que fue la diputada Lucía Cámpora, hizo el cálculo y dijo que les daba a 5 minutos cada uno en el horario establecido, les daba 107 oradores. Le parecía poco. Después se abrió a una segunda audiencia. Ella hablaba de la diputada Cámpora, que fue legisladora porteña. Decía que recordaba que hubo una cuestión puntual, una venta de un terreno que en la ciudad de Buenos Aires en su momento, ella recordando su paso como legisladora porteña, recordaba que se había abierto lo que establece la ley en la ciudad, que se había abierto una audiencia pública y había durado 3 meses para ese tema. Obviamente, y decía, para este tema no vamos a hacer una audiencia solamente de un día. Bueno, van a ser 2, tampoco podía esperar justamente que se tomen 3 meses para hacerlo, porque bueno, una cosa es que el gobierno no tenga el apuro que uno imaginaba que podía llegar a tener, y otra cosa es que se extienda demasiado el tema. Y tiene un acuerdo con los gobernadores que lo acompañaron en la reforma laboral. Claro. Parte de este con algunos de los acuerdo gobernadores. Sí. Con algunos de los gobernadores que lo acompañaron en la reforma laboral lo tiene. Sí. Mirá cómo votaron en el Senado. Sí, los votos del oficialismo van a estar. Los votos del oficialismo y los votos de los gobernadores aliados que promueven esta ley, que claro, son muchos, digamos, le importa más a los gobernadores aliados que al propio gobierno. Sí. Claro. Catamarca, San Juan, Mendoza, Salta, obviamente. Salta, el litio, toda la parte del litio, claro, Jujuy. Todos esos gobernadores acompañaron de alguna manera. Y también en el Senado hubo otros diputados de Convención Federal que no son de esas provincias que también estuvieron ahí votando a favor. Tucumán acompañó. Sí, claro. No se opuso a la ley. Y en este caso se trata de una ley pedida por justamente los gobernadores de las provincias mineras. Hay algunos gobernadores también que, recordemos esa ley en particular, que el peronismo votó dividido en el Senado. Sí. Hubo justamente con 2 exgobernadores, como son Lucía Corpacci y Sergio Uñac, que votaron, uno exgobernadora de Catamarca, el otro exgobernador de San Juan, votaron a favor de esta modificación que le otorga a las provincias la potestad respecto de lo que vaya a decidirse en torno a los glaciares y fundamentalmente a los periglaciares. Ahí está el tema. Ahí está la cuestión. Pero, digamos, Catamarca y San Juan viven de la minería. Sí. Entonces, claro, obviamente que quien fue gobernador sabe lo que es esta pelea, pues la vienen llevando en años cuando eran también gobernadores. Sí, totalmente, claro. Entonces me parece que los votos deben estar, capaz que tienen algunos radicales que no acompañan. Sí, en el Senado la senadora de Ignacio Torres, que es radical y está en un bloque federal, no votó en contra de la ley. Las provincias patagónicas en general votaron en contra. Claro. Más allá Santa Cruz también votó en contra. Sí. Santa Cruz votó en contra, Neuquén creo que votó en contra, si mal no recuerdo. Creo que se abstuvo, me parece. Puede ser. Sí, claro, es fundamentalmente esas provincias, Mendoza, San Juan, Catamarca, Mendoza, que Salta, tenía y Jujuy, una defensa de lo ambiental distinta, que cambió en los últimos años. Claro. Y ya que estamos hablando del Senado, hoy se produjo el fallecimiento, como decimos, del ex senador Antonio Rodas, senador del Chaco. Bueno, hubo mensajes de muchos comprovincianos y el bloque justicialista, justamente, que lamentaron el fallecimiento. La venía peleando. Sí, un hombre joven. Sí, 64 años.
54, si no me equivoco. No, 64. ¿64? 64. Sí, por el 61. Y bueno, justamente iba a cumplir ahora en abril. ¿Estaba enfermo? Sí, estaba enfermo, sí. El año pasado había faltado mucho, había tenido mucho tiempo de licencia. Él había asumido en lugar de, cuando en 2019, cuando ganaron, claro, Capitanich y Pilati Vergara, María Inés Pilati Vergara, y Capitanich fue como... Siguió sin él era gobernador en ese momento. Porque después, ganó la gobernación. Sí. Ganó la gobernación. Era intendente y ganó la gobernación. Claro, entonces él se bajó y asumió Rodas, y que fue senador hasta el 10 de diciembre pasado. Y bueno, finalmente, pero el año pasado ya había tenido muchas ausencias en esta de licencia, porque bueno, la estaba peleando. Bueno, finalmente un senador que había mirado muy prolífico, 200 y pico de proyectos presentó en esos años, y 100 y pico de ley, o sea que era bastante activo. Este senador, desde acá va nuestro acompañamiento a la familia, nuestro pésame, un senador bien recordado acá por sus padres y por su paso por el Congreso de la Nación. Bueno, vamos a una tanda y después seguimos con más en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Seguimos en comisión y hoy decíamos que bien temprano, de madrugada, se conoció la promulgación de la Ley de Modernización Laboral, una ley aprobada justo hace una semana, el viernes pasado en el Senado, es la Ley 27.802 y a través del decreto 137/26 se conoció su promulgación.
hablábamos del tema durante el programa, pero ahora nos va a hablar más en detalle sobre los cambios más importantes que implica esta ley de modernización. Silvia. Bueno, digamos, hoy justo el presidente firmó el decreto para promulgar la ley. No tuvo ningún veto, digamos, fue una promulgación total. Eso es un dato importante. Vamos con nuestra primera placa. El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Modernización Laboral a través del decreto 137 que fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. Vamos a recordar cómo fue el trámite de la sanción de la ley. Recuerdan que el gobierno había mandado la ley en diciembre, el proyecto de ley en diciembre, pero luego, pensé que habían sacado dictamen de comisión, el mismo oficialismo, como había muchas diferencias, todavía decidió postergar hasta febrero su debate y en ese tiempo pudo enhebrar los acuerdos para lograr su sanción a través de radicalismo, el PRO y gobernadores aliados. Claro. En esa mayoría que logró construir Patricia Bullrich desde que llega al Senado primero para dividirse las comisiones, lo cual a todos le encanta. Bueno, vamos, te apoyamos. Después, como votan, es otro tema. Claro. Pero bueno, realmente acompañaron al gobierno. Bueno, entonces vamos a recordar que el Senado aprobó la ley en la madrugada del 12 de febrero, se empezó a tratar el 11, pero se aprobó a las 4 de la mañana. Yo me recuerdo porque me tuve que quedar hasta esa hora. Sí. Por 42 votos contra 30. Sí. Solo votaron en contra los 20, en ese momento eran 28 senadores justicialistas y los dos de Santa Cruz. Y las dos de Santa Cruz. Digo 28, pues después pasaron a ser 25. Sí. Con la división que hubo en Convicción Federal, que una parte armó un bloque propio como Convicción Federal y otra parte se quedó en el bloque justicialista. Así es. La Cámara de Diputados tuvo una sesión un poco más corta que el Senado y sancionó la ley el pasado 20 de febrero por 135 a 115, digo en la votación en general, ¿no? Sí. La iniciativa con una modificación, ya que eliminó el artículo 44. ¿Se acuerdan del artículo 44? Sí, hablamos el tema un montón. Hablamos un montón. Sí. El tema de los cambios que había en las licencias médicas. Claro. Este artículo fue muy controvertido porque si una persona tiene una enfermedad crónica y te exige hacer, digamos, tener reposo o tener un aislamiento dentro de tu casa, pues haciendo un tratamiento de quimioterapia, te pagaban la mitad de la licencia. El tema es que, puedes pagar la mitad de las expensas, la mitad del alquiler, ni la mitad del supermercado. Claro. Se revirtió esa medida, el gobierno la justificaba diciendo de que había mucho certificado trucho, pero igual, en la votación de la Cámara de Diputados, el tema de los certificados y de que la empresa te pueda mandar médico quedó vigente. Lo único que se eliminó fue la reducción salarial para los casos de esas enfermedades. Y el Senado la convirtió en ley, como decías vos, el pasado viernes 27 por 42 a 28 votos. Correcto. No a 30 como fue en la sanción original. Ahí hubo, me parece, un cambio con el tema de los santacruceños, ¿no? Claro, sí, se abstuvieron. Se abstuvieron, exactamente. Vamos un poco a hablar de la ley. ¿Qué dice la ley? ¿En qué nos va a cambiar la vida? La ley que promulgó el gobierno apunta a generar las condiciones para la generación de trabajo registrado. En la Argentina se estima que hay un 40% de trabajo en negro o no registrado. Y eso también tiene que ver que muchas empresas lo vinculan, especialmente las empresas pymes que tienen 3, 4 empleados, 5, al tema de la industria del juicio, que después voy a hablar. Pero digamos, existe un problema serio en la Argentina con respecto al trabajo registrado. Se busquen las causas, algunos dicen que no, que haya retractores. Esto es una realidad que están los números. Y establece incentivos a las empresas para lograr ese objetivo, que las empresas se animen a registrar empleados. Yo no sé si va a tener éxito. No lo tuvo en el 90 ni lo tuvo con la época de Macri tampoco. Éxito de que se animen a registrar empleados. Pero esta vez esperemos que sea la tercera vencida y que realmente haya mucho más gente
que esté registrado, porque esa gente que no está registrada no tiene acceso a una obra social, a la jubilación, a todos un combo de beneficios que son necesarios para la vida cotidiana. Claro. Vamos a ir un poquito a aspectos más de la norma. La norma tiene 25 capítulos, introduce cambios en indemnizaciones. ¿Por qué digo que introduce cambios en indemnizaciones? Porque va a haber un distinto sistema de cálculo de los despidos. A vos, cuando te calculen el despido, si en algún momento tenés la mala suerte que te despiden, van a tener que calcularse en base al salario básico. No se van a incluir los adicionales, que pueden ser los bonos. Se puede empezar a discutir en la justicia el tema del aguinaldo porque forma parte del sueldo, pero no está previsto que se incluyan demasiados ítems que forman parte del salario. Y incluyen, y después el tema de las licencias, hay algún cambio en el tema de las licencias, hay cambio en las vacaciones. Las vacaciones se van a poder, siempre por consenso, ¿no? Establecer, no va a ser obligatorio darte que vos te tengas que tomar 14 días, sino que vas a poder optar por hacerlo en plazo de 7 días. Todo eso se va a consensuar con el empleador. Puede haberse algún trabajador verse perjudicado porque la ley dice que el empresario va a poder darte en la época estival, la época de verano, una vez cada 3 años. Y muchos que tienen familia pueden verse perjudicados, pero las vacaciones se van a dar entre el 30 de octubre y el 1 de abril, como dice la ley de contrato actual. En eso no hay cambios. Hay cambios en los acuerdos que vos tengas que llegar, porque si vos, hay gente que le conviene, que quiere tomarse vacaciones 7 días y no 14. Horas extras. Esto sí es un cambio importante, porque se va a crear el banco de horas. ¿Qué implica esto? Que si vos haces un día, que se utiliza en muchas empresas ahora, vamos a ser sinceros, sí, claro, que si vos un día tenés una sesión y trabajás 5 horas más, capaz que no te pagan horas extras y te dicen, bueno, lo compensás la semana que viene. No sé cómo se va a hacer en las empresas con producción continua. Claro. Ese me parece que es un... se utiliza, este tema que se utiliza, puede ser el acuerdo del convenio de WOCRA, sí, que es muy... Bueno, el convenio WOCRA se utiliza más para los despidos. Pero lo que pasa es que el convenio WOCRA tiene un sistema particular, claro, inclusive avalado por la OIT, que es que cuando vos tenés trabajo te sacan un porcentaje de dinero, sí, y después eso se utiliza como un seguro de desempleo para cuando no tenés trabajo, cuando hay menos actividad. Tiene un sistema particular que sí, no me parece tan... Se denomina la mochila austríaca. No sé por qué, pero es esa modalidad. Bueno, y hay algunos cambios en el tema impositivos. Recuerden que se tocaron un montón de impuestos internos de diferentes productos. Bueno, ese es un tema que se incluyó un sistema de promoción para como existe en el RIGI, que es el RIMI. Esos son temas importantes que se han incluido dentro de la reforma laboral. Claro. Bueno, me parece que hay otro punto que hay que hablarlo en detalle, que es nuestra placa número 5, que es la ley, tiene un objetivo central, que es terminar con la industria del juicio. No sé si se va a lograr. Lo que sí me parece que va a ser importante, especialmente para las pymes, es poder tener un parámetro claro qué pasa con las sentencias judiciales y cómo se ajustan. Claro. Ahora se ajustan como el juez se le dé la gana. Sí. Se levantó el juez así, la ajusta así, se le dio la gana, te metió 1000% de inflación. Bueno, ahora va a ser 3% anual más el índice de inflación de ese año. Si un juicio termina a los 2 años, va a tener un 6% más toda la inflación que se acumule en esos 2 años. Para una empresa es mucha previsibilidad. Claro. Y eso me parece que es muy importante. Y otro tema es el tema sindical. La ley incluye muchos cambios en la actividad sindical. Si bien mantiene el tema de la cuota obligatoria con la que se financian los sindicatos, y son muy importantes para los sindicatos, especialmente aquellos que tienen mucha estructura, que tienen hoteles, que tienen sanatorios y que tienen, digamos, muchas responsabilidades con respecto a institutos de capacitación, se los limita en el tema de
la cantidad de horas que van a tener mensuales para ejercer en horario de trabajo laboral su actividad sindical, que son 10 horas por mes. Otro punto importante, asambleas, va a haber que pedir autorización al empleador. Y en bloqueos va a haber sanciones. ¿Cuáles van a ser las sanciones? Bueno, va a haber que esperar la reglamentación de la ley. Y otro tema que me parece que es clave es el tema de los servicios esenciales, que es importante, son el 75%, prácticamente no pueden hacer paro los servicios esenciales. Aeronáuticos, educación, salud. Hablando de educación, empezaron las clases, algunos con conflicto, ¿no? Claro, sí. Sí, hubo paro. No vi que tuviera una adhesión muy grande. Eso, en la ciudad de Buenos Aires empiezan las clases sí o sí, porque desde la gestión de Macri se descuentan los salarios, ni siquiera por la justicia pudieron lograr que se revierta esa decisión, y esa decisión es muy fuerte porque prácticamente no hay paro en la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo que estoy en provincia y que tengo un niño escolarizado, noté que la mayoría de los colegios estuvieron abiertos lunes, martes, que fueron los días donde se había anunciado paro. Pero no lo anunció el gremio de Baradel, ¿no? No sé, no me acuerdo si era una línea interna del... Creo que el gremio lo hizo. Sí, estaba en conflicto, no habían aceptado la paritaria de Kicillof. Pero después parece que la aceptaron. Después se subió la oferta a Kicillof. Bueno, y en salud es lo mismo, y en aeronáuticos. Eso es la importancia de la promulgación, porque esto es absolutamente... Ahora ese tipo de cosas ya están en vigencia. Bueno, a partir de ahora la próxima huelga hay que ver... van a tener ¿cómo se hace? Y otro punto que me parece... No, legalmente van a tener que tener el 75% de servicio. Claro. Y otro punto que no lo están en las placas, que me parece que es importante, a partir de hoy empiezan a regir los 365 días para renegociar el estatuto del periodista, por ejemplo, que quedó derogado. Si bien muchas cláusulas han quedado, son antiguas, porque ya no se cumplen, porque antes existían, es muy viejo el convenio, de la época, tiene 80 años, había un punto central que son las indemnizaciones, que es un tema clave del estatuto. Claro, que se logró mantener un año más, inclusive había entre las modificaciones, se había modificado que fuera medio año, después, bueno, finalmente se estiró un año más. Bien, ahora es importante que los empresarios se quieran sentar a negociar y armar un convenio colectivo de trabajo, que me parece que es la parte más compleja en este punto. Claro. Veremos a ver si termina haciéndose eso, pero bueno, el dato saliente entonces fue promulgado. Haciendo un balance de lo que fue extraordinarias, entonces hubo 7 aprobaciones de 9 o 10 temas, me parece. ¿El compromiso fiscal quedó fuera? ¿Compromiso en diciembre. Fiscal? Sí. En diciembre. Después no fue incluida en febrero, o sea, el oficialismo entendió que... Me parece que ese proyecto no va a avanzar. Me parece que ahora está la agenda centralizada en... Ahora empieza un año diferente a lo que fueron los 2 primeros años anteriores. Para empezar, es difícil que un emplazamiento de la oposición pueda funcionar. Segundo, las comisiones más importantes, voy a traer un informe para la semana que viene sobre cómo el oficialismo recuperó el control de la agenda. Está bien. Que me parece que no la tuvo muy poco tiempo en los primeros meses de gobierno. Sí. La tuvo casi los primeros 6-7 meses del 2024. Pero después la fue perdiendo. Sí, porque estaba el debate de la ley base, ¿no? Claro, pero después ya empezó el tema universitario, empezó el tema de las jubilaciones, el tema discapacidad, DNU. Por eso digo que ahora, con la pelea también con la ley de DNU, esa pelea la ganó el gobierno. Logró que el Senado trabe esa ley. Sí, porque tuvo media sanción en diputados y en el Senado no llegó a tratarse nunca, que era fue así, ¿no? Se aprobó en diputados. El Senado quedó trabada, tuvieron a punto... Igualmente era una ley que vetada era difícil de insistir. Claro. Igual no era fácil de vetar tampoco, era como media compleja porque es una ley derivada de la Constitución, no es tan fácil. Sí, o sea, el gobierno no podía, obviamente que lo iba a vetar.
pero bueno, no estaba dentro de los argumentos que usa habitualmente, que era, bueno, no hay plata para pagar acá, era una cuestión que te afectaba. Una cuestión política. Una cuestión política, pero bueno, era la gran oportunidad, era ahora. Ya está. Si no ya no tiene ninguna alternativa porque no resiste, no resiste un veto. El veto queda. El gobierno tiene así, para empezar este año, digamos, legislativo, tiene 95 propios, digo, de fierro, ¿no? Estos Sí, sí. que te acompañan siempre. Claro. Más 22 de Fuerzas del Cambio. Ahí ya tenés un número muy interesante como para empezar a hablar. Seguro. Le faltan 34. Eso tiene que tener en cuenta siempre. Le faltan 12, porque los 22 los tiene. No para todo. No para todo. Tiene Pero- 9 de innovación para mucho también. Claro, sí. Pero, o sea, tiene de dónde sacarlo. Eso es muy importante porque es clave. Siempre decimos, Alberto Fernández siempre le faltaban 3. No tenía 3. dónde sacarlo, ya está. No hubo Porque manera. ahí sí hubo una paridad extrema. Sí. Hoy hay una paridad importante, pero el gobierno tiene, como tenía en su momento Cristina Fernández de Kirchner, tenía de dónde sacar. Claro. Ujú. Como lo tuvo Macri. Sí, Macri sí. tuvo 20, 2 años, sí. 2 años con 2 20 años. diputados del justicialismo que lo acompañaban. Sí, y tenía 17 del bloque justicialista y 22 del Frente, una Frente era. Renovador. Y después se unieron los Claro, cordobeses. sí, los Por eso, bueno, ahora va a tener que tener otra negociación para la ley de glaciares. Ujú, sí. Va a tener que tener otros aliados. Claro, por eso ese es el tema. A sabiendas de que, lo hemos dicho ya, el Senado hoy por hoy es un ambiente inédito para un gobierno no peronista porque es muy favorable. Mucho este más que momento. diputados. Y diputados es más peleado. Tuvo la señal ahora con la ley de glaciares que convenientemente el gobierno dijo no fue al choque directamente, no apuró un debate que podía haber salido mal. Entonces directamente, aparte sin necesidad, porque bueno, los argumentos del gobierno son que no afecta no tienen los perjuicios que la oposición dice. Hay mucho rechazo social, puede haber mucho rechazo social, entonces más vale que por lo menos le deje los discursos. Claro. Entonces ahí tendrán dos reuniones que a lo mejor se prolonga porque no alcanzan a exponer todos. Seguramente en los horarios se extenderán un poco más, a lo mejor, pero veremos a ver cuántos se anotan. Porque No le podrán decir al oficialismo que lo hizo a las apuradas. Claro. Así que, porque fue un debate rápido que fue en el Senado, la verdad es que fue rápido, pero en diputados entonces podrá exponer, hizo esto teniendo en cuenta entonces que diputados está un poco más complicado. Así todo es como dice Silvia, que bueno, arranca con esos 34 que le falta, pero... A veces es una Cámara de Diputados, la de hoy y la de los próximos 2 años que le toca a la Libertad Avanza, similar a la que tuvieron las últimas 2 anteriores gestiones. Claro, que orillando los 100 diputados propios cada uno, Exacto. tanto Cambiemos como Frente de Todos, 100 más o menos, y después sentarse con los que están más cerca. Porque desde el 2015 no hay mayorías en diputados, por lo menos. Sí, la realidad es que el gobierno tiene más para recurrir que lo que tiene el peronismo hoy por hoy. Y el No, peronismo hoy está, sí. claro. No puede Sí, llegar claro. hoy al quórum. Claro. Y el claro. gobierno con aliados puede llegar. Totalmente. Y apenas, y con el tema del Senado, como habrá quedado, que ni siquiera, o sea, apenas si tiene el peronismo, se está conformando con tener el tercio del Senado. Era una cosa que festejó en su momento Juntos por el Cambio, que habían logrado tenían el tercio y con eso evitaban, porque el Senado es clave por el tema de que ahí tallan los 2 tercios para la designación de jueces, procuradores. Bueno, Alberto Fernández nunca pudo avanzar. No, por eso. Independientemente de que, bueno, el de Alberto Fernández fue un gobierno bastante fallido. Tenía la posibilidad numérica en un momento. Porque el procurador sí podía, porque ahí sí Tenían tenía 40 mayoría. senadores propios. Claro, así que está bien, no tenía los 2 tercios por ahí, pero tampoco salió a No buscarlos. tenía de dónde sacarlos. me No, parece. de hecho, No salió a buscarlos tampoco. Lilita gritaba por los medios, pongan a votación el pliego de Rafeca, ¿De que lo Rafeca votamos. pidió? Claro. O sea, si vos ponías a alguien potable o
pero ni siquiera ese proyecto, ni el de Rafecas, procurador general, nunca llegó a debatirse, como tantas otras cosas. Después había, yo esta semana tenía una discusión en un programa con una diputada y me decía, yo le decía, ella decía que criticaba mucho la ley de reforma laboral y entonces decía, bueno, y reivindicaba, por ejemplo, el tema de las horas laborales, la jornada laboral. La jornada de 8 horas. Y entonces digo, pero el gobierno de Alberto Fernández lo debatió el tema de las jornadas, en el año 22. Todo el año estuvo con ese tema, no había tantos reparos, dictaminaron el tema, pero nunca ni siquiera amagaron para llevarlo al recinto. Ella me decía que no estaban los votos. Para mí tampoco estaban los votos, ¿eh? Ponele que no estuvieran, pero esa es la decisión que este gobierno tiene. Sí. Yo voy con 30 diputados fue para adelante. Perdido por perdido te expongo. Y yo decía, en el Senado sí tenías los votos. Entonces, ¿por qué no lo metiste por el Senado? Y por lo menos te dejas de insistir con esa cuestión. Vos decís por el tema de la reducción de la jornada laboral. Sí. Bueno, era imposible que todas las empresas te empiecen a echar empleados. Digamos, las empresas la UIA le había dicho, esa ley rompes todo. Ya está. Yo no vi un debate tan la UIA fue controvertido. Durísima. No lo vi tan Las empresas fueron estaban durísimas. en contra, pero las empresas en general no tallan acá. Acá lo que vos podías era, necesitabas conseguir los votos en una oposición. No, está bien, pero el gobierno estaba dividido con ese proyecto. Está bien, pero ¿sabés qué problema tenía ese gobierno? Por ejemplo, entre otras cosas, la comisión estaba presidida por una camporista y estaba tan dividido que muchos no hacían el esfuerzo. Mira, Cámpora, o sea, ni siquiera estoy reivindicando ese proyecto, para nada. Lo que estoy diciendo es que ahora hablan mucho de que, bueno, vamos a poner ese proyecto. La falta de decisión es lo más importante para sacar una ley. Totalmente. Pero bueno, los gobernadores no la querían tampoco, digamos. Yo lo vi todo el proceso, por eso te digo. Obviamente, pero bueno, nos quedamos sin tiempo, así que está bien. Nos quedamos sin tiempo. La seguimos la semana que viene. Gracias, Silvia, bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de volver a Diputados TV. Me gusta mucho este programa, me gusta compartir el espacio. Y ahora te quedas en el próximo. Ya me quedo con Amanda. Gracias, Marco. Por favor, José. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes que viene a partir de las 14. Y ahora los dejamos en compañía de Silvia, de Amanda, Alma y sus pasos perdidos. Hasta el lunes.